todas y todes por estar aquí, por iniciar este momento creo que fundacional. Yo creo que, pero es por la filmación, ¿verdad? Que necesitamos micrófonos, si no, pero yo hablo fuerte. Bueno, decía que creemos que es un momento fundacional del programa Género y Derecho porque implica esta implementación de la ley Micaela, y vamos a ver un poquito cuál fue el origen. Implica un momento que creemos especialmente importante y de alta relevancia, y por eso felicitamos la decisión de las autoridades de la facultad, tanto el decano, vicedecano, secretaria académica, un reconocimiento especial a Lucas Bettendorf y a la Secretaría de Investigación en su actual conducción, en el caso de Daniel Pastor y Emiliano Buiz, pero también con Marcelo Alegre, que es con quien iniciamos el programa Género de Derechos del año 2018 en esta composición. El programa es del año 2011, pero claramente es un momento fundacional porque estamos adhiriendo a una ley nacional para implementar y capacitar y formar a todo el poder público, a todas las dependencias del Estado, y somos la primera casa de estudios de la UBA que inicia en este proceso de capacitación y de formación. Así que felicitarles a todos ustedes por la iniciativa. La idea es que esta capacitación, que tenemos destacadísimas colegas que han venido a sumarse, como la doctora Mónica Pinto, como Natalia Gerardi, como Lorena Ballardini, que es la coordinadora del programa Género de Derecho, y Cristina Carreras Lobos, a cargo del área de Igualdad y Diversidad para Estudiantes, que podamos hacer una jornada que sea lo más performativa, educativa, pero además también que evacuemos las dudas de este campo, que si bien, como vamos a ver, tiene muchísimos años, muchísimos siglos, la incomodidad de las mujeres tiene muchos siglos, y esto es lo que se ha ido manifestando públicamente, como conocimiento se ha instalado desde mitad del siglo XX en adelante como conocimiento científico y empírico, pero todavía nos genera muchas dudas. Muchas dudas porque es un concepto precisamente que en su definición atraviesa todas las esferas de la vida personal, de la vida política, de la vida social, de la vida económica, y esto tiene impacto en todos los campos. Entonces, un poco la invitación también es pensar cómo este concepto, que es el concepto de enfoque que vamos a trabajar a lo largo de esta jornada, nos puede atravesar tanto en nuestra esfera personal, en nuestra esfera como docentes y como hacedores del derecho, pero además también cómo podemos proyectar una agenda de género al interior de la facultad. La invitación del programa Género de Derecho, desde el inicio, tanto cuando inició en el año 2011 bajo la gestión de la ex decana Mónica Pinto, decana en aquel momento, 2011, fue precisamente pensar estas relaciones sociales de género al interior de la facultad de manera colectiva. Y esta es la invitación que hoy se traslada con esta capacitación. Pero antes de seguir con esto, queríamos presentarles un video muy corto, es un documental que hizo la Cámara de Diputados de la Nación para pensar por qué y para de alguna manera que entendamos el origen de esta ley Micaela. Hablamos de Micaela García, sabemos que fue una víctima de femicidio, pero es muy importante este documental porque nos muestra cómo un caso trágico, tremendo, de un femicidio de una joven de 21 años, estudiante de la Universidad Nacional de Entre Ríos, movilizó esta ley. Entonces queríamos compartir este videito que calculo que les va a todos gustar mucho, es muy conmovedor, y esto sí conmueve fuertemente el testimonio, y por qué esta ley Micaela lleva su origen. ¿Podemos pasar? Vamos a seguir luchando y poniendo huevo. Vamos a construir el poder del pueblo contra el imperialismo y la oligarquía. En la lucha por la patria peronista, libres o muertos, jamás esclavos.
Micaela para nosotros era todo. Siempre fue muy alegre, muy optimista. Yo tenía fecha para el 21 de agosto, se me adelantó unos cuantos días, nació el 9 de agosto. Era una nieta esperada, muy esperada, amada, querida. Así que nació un día muy, pero muy frío, a las 5 menos cuarto, un miércoles. Tenía una personalidad desde chiquita muy fuerte. Ella eligió ir a una escuela pública cuando no tenía 6 años. Andrea estaba buscando alguna escuela privada y ella dijo, yo no voy, yo quiero estudiar con gurises reales. Tenía muñecas, pero porque le regalaban, no porque le compraban. Nunca le gustó jugar a las muñecas, nunca le gustó el color rosado. Ella se despertaba y por una hora no la hablé, no la hablé porque ella era muy chinchuda. Ella era como un montón de jóvenes en un solo cuerpo porque tenía mucha impronta, muchas ganas de vivir. No sé cómo explicarlo, una linda gurisa, todo, siempre alegre. Y pensaba todos los días en cómo hacer las cosas para que la gente viva mejor y sobre todo los chicos vivan mejor. Buscaba que no solo cuestiones materiales, sino que tuvieran un sueño, que se revelaran a un destino prácticamente marcado y soñaba con que pudieran salir de esos lugares. Fue la mejor referente que pude haber tenido, la mejor dirigente, la mejor compañera. Y se llevaron a la mejor de las nuestras. Siempre yo sabía dónde estaba. En todo momento siempre me estaba avisando. Cuando fueron a hacer la denuncia a la policía, no se le querían tomar porque decían, pero no, si es una chica grande, ya tiene casi 21 años, o sea, no necesita, nadie dice dónde está. Y sin embargo ella siempre te estaba diciendo dónde, qué estaba haciendo, dónde estaba, qué iba a hacer, todo el tiempo. No es casual que haya una ley que lleve su nombre, no es casual que haya pasado lo que pasó porque fue una piba que luchó muchísimo en vida y constantemente nos agitaba las brasas que teníamos en nuestros corazones para poder seguir. Banderas en tu corazón. Yo quiero verlas ondeando, luz cae el sol o no. Banderas rojas, banderas negras, de lienzo blanco en tu corazón. Cuando ella venía, simplemente esto no estaba así, como que no estaba dispuesto de esta manera. Y solo había una casita en el fondo y un par de casitas más a la vuelta. Y una de las señoras, ¡oh, la abrí! Una de las señoras que vivía ahí en el fondo, tenía una casa muy chiquita que nos oficiaba de receptora. Y ella venía y hacía sus talleres de deportes, porque era muy deportista. Y a la vez como que era psicóloga, era seño, enseñaba un montón de otras cosas. Bueno, yo lo conocí cuando daba el comer en el comedor, daba la leche, ayudaba a los chicos a estudiar. Y le enseñaba, bueno, cuando fue el cumpleaños de mi hija, le hizo la torta
y la enseñaba a hacerlo para platicar a los chicos, hacer botacanero. Y me preguntaban eso, que cuándo ella iba a venir y yo tratando de explicarles con las mejores palabras que podía en ese momento, porque para nosotros fue muy fuerte también. Y tratar de llenar las respuestas de preguntas que ellos hacen todo el tiempo, ¿no? Porque son niñas. Cuando venía la Mica era y una tarde divertida. Todos los gurises salían a buscarla, a la Mica, ¿no? Daban la leche, todo. Si venía, hacía juegos. Para los días de niños siempre regalaban cosas, todo. De un golpe nomás que dijeron, Mica no está, Mica no está, Mica no está. Era lo que siempre le decíamos, que veníamos a continuar con el trabajo que ya había empezado. Veníamos acá para tratar de que ellos puedan ser un poco más felices en esta realidad y continuar con su trabajo. Después que falleció Micaela, sí, sigo dando la leche. Le pasamos fotos de ella, le pasamos todo a los chicos, cómo bailaba ella con los chicos. Y nada, les decía que había unos varones que le habían hecho daño y que no iba a volver, al menos por ahora. Y la verdad es que, no sé, lo que me salía en el momento también, esa era mi respuesta. Y lo difícil que es trabajar con niñas en contextos como estos, en contextos donde por ahí los recursos nunca alcanzan o donde empezás a pensar que no les vas a salvar la vida. Y a la vez sí, porque la conoces a ella y su historia y te das cuenta que sí es posible, al final. Pensá que el solcito que nos está calentando ahora es, ¿sabes quién? Dios. No había entendido. Adorándolo como quiere él, engañándolo. La militancia es amor. Y uno no puede militar sin ser libre, ni amar sin ser libre. Micaela hacía un culto todos los días de esas cuestiones. Ella me repetió no sé cuántas veces que no había que aspirar a hacer grandes cosas, que los grandes cambios venían porque muchas personas hacían bien lo que les tocaba hacer y influía en el pequeño mundo que los rodeaba. Y decía, si todos hacemos bien lo que nos toca y todos cambiamos el pequeño mundo que nos rodea y somos muchos los que hacemos eso, vamos a tener una sociedad mucho mejor y ahí se van a lograr grandes cambios. Lo hacemos porque tenemos convicciones que no dejamos en la urna cuando fuimos a votar. Creo que esa reivindicación de lo social, del trabajo por el otro, de la política, anclada en los derechos de los que menos tienen, tomó una repercusión diferente. En homenaje a Micaela, este 9 de agosto, que fue su cumpleaños, decidimos hacer esta pared. Esta es la pared que sostiene a toda la casa y lo que nosotros nos sostiene es los sueños de Micaela. Todo, de limpiar, cocinar, lavar, lo que se te ocurra, trabajar, estudiar, todo. O sea, nada faltaba, jugar al vóley, irme a un torneo y dejar todo listo para que no falte nada. Y ella los sábados cuando llegaba revolucionaba la casa. Lo primero que hacía se la agarraba con Andrea, diciéndole que estaba criando hijos machistas, que por qué las piezas de sus hermanos estaban desordenadas y a ella le exigían que la tuviera ordenada, por qué las camas no estaban hechas y se las hacía mi suegra y se la agarraba también con mi suegra, por qué vos le hacés las camas a mi hermano y yo me las tenía que hacer yo, porque ellos son varones y yo era mujer, y vos qué estás haciendo que no ayudás en la cocina, y yo no sé cocinar, pero me ponía a pelar papas y si no tenía que lavar todo después. Y
Y esas cuestiones las exigía, ella militaba el feminismo desde lo cotidiano. Y hoy no creo que ninguna mujer, o que esté en pareja o alguien que esté en pareja, la mujer haga todo. Ya eso no existe. Hoy misma yo en mi casa, y bueno, si no hay comida, y cocinate. Y si no sabés cocinate, y empezá a aprender. Es tan sencillo como eso. No es posible que nosotros las mujeres no podamos salir. Son cambios. Los cambios cuestan. Estamos en un quiebre. Para nosotros la ley Micaela es fundamental. Si el Estado entrerriano hubiese capacitado con la ley Micaela previo al hecho de Micaela, tal vez hoy Micaela estaría con vida. La violan y la matan en la madrugada del 1 de abril del 2017. El 31 de marzo, un día antes, un papá fue a hacer una denuncia de que Sebastián Wagner, que hoy está condenado por violación y asesinato de Micaela, había intentado violar a su hija, abusar de su hija, y el policía que la atendió, que yo siempre recalco que nosotros no tenemos nada contra el policía porque las personas no son responsables de las cosas que no saben, le dijo: venga a hacer la denuncia el lunes porque la jueza no está en la ciudad, y si se hubiese radicado la denuncia ese día, Sebastián Wagner estaba con libertad condicional, por lo tanto lo hubiesen apresado esa misma noche y no se hubiese encontrado la madrugada con Micaela. Y desde ahí nosotros creemos que agentes del Estado capacitados, empleados del Estado capacitados y funcionarios capacitados pueden evitar casos concretos. 171 votos fueron afirmativos, 1 negativo y no hubo abstención. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. Puede ser el inicio de tener una sociedad más igualitaria y que contemple a las mujeres y al resto de las diversidades sexuales con equidad, con derechos que lamentablemente hoy están en las leyes, pero no están en la vida cotidiana de todos los días. Y mira, ella hoy, con toda esta movida que hay, yo creería que estaría feliz de la vida, ¿no? Estaría en su salsa, de todo esto de marchas, de cambios. Que Mica, lo más grande que me dejó, lo más importante, es que me enseñó a luchar, me enseñó realmente lo que era la política y lo que hay detrás de la política, y que las cosas se hacen con amor, más que nada. Y si tendría el honor de volverla a ver, no le diría nada, la abrazaría re fuerte. Un poco más siempre después. El después no existe, después va a ser tarde. Hace hoy lo que tengas ganas de hacer hoy. Y bueno, más o menos hoy estoy haciendo eso. Micaela está eternamente viva entre todos los que queremos un mundo mejor. Seguramente vamos a tener alguna nieta mujer que ojalá pueda vivir en la sociedad que Micaela soñó, con derechos plenos y con una libertad que hoy lamentablemente no surge naturalmente, y la libertad hay que conquistarla. A lo mejor hay sueños que no lo vamos a poder cumplir porque ella tenía sueños muy grandes. Estamos tratando de hacer eso. Este es el origen, lamentablemente, de la ley Micaela. Este es el típico caso que se transforma en una política, y es la política de capacitación a todo el personal del Estado. Eso es un poco lo que tenemos preparado en estos 4 módulos que vamos a tener a lo largo de esta jornada. El primero, que está a mi cargo, quizás para muchos es demasiado básico,
pero me parece que empezar por lo básico y quizás repensar algunas categorías en términos de lo que es el enfoque de género, las diversidades sexuales, nos ayuda para comprender esta necesidad que implica incorporarlo, no solamente a la enseñanza del derecho, sino también la capacidad identitaria. En este momento que estamos, y parte de este video reflejaba también la lucha de muchas mujeres jóvenes, muchas disidencias sexuales, también hablan de un momento de quiebre identitario en las identidades sexuales, pero también en las orientaciones sexuales. Y esto también es importante que este conocimiento podamos incorporarlo. Entonces un poco hemos preparado y he preparado un esquema para trabajar algunas de estas ideas. La primera es una diferenciación clara que muchas veces presuponemos que sabemos cuando hablamos de enfoque de género y muchas veces asociamos el género con el sexo. Y precisamente es diferente. El sexo remite a las diferencias anatomofisiológicas, a las diferencias entre el macho y la hembra de la especie humana, históricamente clasificados o divididos en esta idea binaria, varón-mujer, femenino-masculino. En cambio, el género remite precisamente a la construcción social asimétrica que esas diferencias sexuales originarias, varón-mujer, femenino-masculino, ayudaron para construir este sistema de relaciones de poder asimétricas. Entonces, el género va a referir a lo cultural, a lo social, atravesado por una estructura de poder asimétrica, y esta estructura de poder asimétrica va a ser la que va a calificar las conductas de los sexos, va a caracterizar, va a poner símbolos, va a poner ideas, va a poner cuestiones vinculadas a ciertos mandatos, vinculados a lo femenino y lo masculino. Entonces, la primera diferencia es que sexo no es igual que género y que género remite a esa construcción sexual. Entonces, es un sistema de relaciones de poder que va a transformar precisamente aquella sexualidad biológica, y aquí hay una definición de Rubin, que es una de las autoras, la primera autora que lleva este concepto de género a la producción de la actividad humana. Como decimos, es un concepto que el género está remitiendo a asimetría de poder. Esta diferencia histórica binaria, varón-mujer, público-privado, también llevó a jerarquizar estas diferencias. Por eso hablamos de una estructura de poder. No hablamos de relaciones que se construyen desde el inicio simétricas, sino precisamente las características biológicas de las mujeres, que durante muchos siglos y hasta hace muy poco éramos las únicas encargadas de reproducir la especie. Hoy ya no estamos en ese único lugar, ese único espacio, y eso vamos a tratar de ver. Pero históricamente esas características biológicas hicieron para construir una lógica de subordinación. Ese mundo que remitía también a las posibilidades de las mujeres de reproducir de la especie, ser quien teníamos los hijos, también nos llevó a que nuestro lugar donde fuéramos ubicados era el ámbito de las relaciones privadas. Y esta división público-privado lo vamos a ver que atraviesa toda la historia de la humanidad, y parte del concepto de atravesamiento de las relaciones es el concepto del cual la producción contemporánea del enfoque de género se nutre. Precisamente no se pueden cambiar las relaciones, sino que estas relaciones tienen que atravesarse, porque son relaciones que necesitan y requieren una transformación. ¿Y por qué requiere una transformación? Porque hay una estructura de poder. No son relaciones queridas, no son relaciones simétricas, sino precisamente son relaciones asimétricas. El feminismo como movimiento social ha tenido manifestaciones a lo largo de toda la historia. Como movimiento social quizás lo ubicamos a fines del siglo XIX y fuertemente durante todo el siglo XX, y quizás su manifestación contemporánea, más teórica, más conceptual, se ubica a mediados del siglo pasado en adelante. Allí he puesto la célebre frase que ustedes sin duda conocen de Simone de Beauvoir, estos libros que se han reeditado en este momento de la ola del segundo sexo, están en todas las librerías, hay muchas versiones, que ella precisamente refiere a esta diferencia. Mujer no se nace, sino que mujer se hace, o se construye a partir de las relaciones condicionantes, que no son invariables, van variando de acuerdo a las décadas, van variando de acuerdo a los contextos culturales, a los sistemas de poder estructurados, pero en todo caso siempre va a referir a una construcción, no a lo dado. Por eso precisamente el concepto de género rompe con lo natural. No hay ningún concepto de relaciones natural, y asociar lo biológico con lo natural es precisamente lo que el enfoque de género pone en tensión. De alguna manera,
durante muchos años también tuvimos esta idea y esta concepción muy arraigada que el sexo de origen era el sexo de destino. Y eso también no es una regla, sino que precisamente lo que siempre se fue marcando es la diferencia sexual. Por eso hay un cuestionamiento muy fuerte sobre esta lógica binaria, femenino, masculino, varón, mujer, a lo largo de esto. Y luego tenemos también avances más contemporáneos, todavía más actuales de este último siglo, los trabajos de la teoría queer, de Judith Butler, donde precisamente van cuestionando claramente que esta construcción, también vinculada a los modelos de género y al cuerpo, se lo trata no como una cosa verificable, discreta, vamos a perder de vista las relaciones en las cuales se insertan. Entonces todo esto está contextualizado en el marco donde estas relaciones sociales de género, y por eso es que no hablamos de roles, reivindicando, y muy lejos esto de la teoría parsoniana, básicamente se hablan de relaciones sociales estructurantes de poder, que van a determinar esta lógica simétrica de construcción de poder. Eso no es otra cosa que el patriarcado, que tanto escuchamos en las consignas y en las denuncias permanentemente, esta figura vinculada a lo que también se denominan los modelos androcéntricos, por esta idea del andros, del varón blanco, occidental, que ha ido construyendo también esta estructura asimétrica de poder. Estas definiciones de género, como les decía, pertenecen más y son más actuales del feminismo contemporáneo, un feminismo que no se lo puede pensar como un movimiento homogéneo, claramente es altamente heterogéneo, y esta heterogeneidad está dada también por las mujeres reales en las cuales se están trasladando sus reivindicaciones. Si uno mira en el momento donde Rubin saca este desarrollo, este concepto de género, también se estaba desarrollando en Estados Unidos un feminismo negro muy fuertemente con importantes reivindicaciones vinculadas a la raza, pero que también se distancia del feminismo blanco porque precisamente las reivindicaciones eran muy diferentes. Las mujeres blancas iban por el ejercicio de derechos sexuales y las mujeres negras no tenían ni siquiera derechos civiles y políticos, y por lo tanto la diferencia se hace enorme. Lo mismo podemos ver con los estudios más actuales en términos de poblaciones indígenas, donde la reivindicación y todos los estudios coloniales, donde se va cuestionando todo ese modelo colonial, también de distribución asimétrica, atravesado por lógicas ancestrales, también van deconstruyendo las lógicas y estas relaciones de poder. Entonces, sea la matriz por la cual la miremos, las intersecciones con las cuales es necesario mirar los fenómenos sociales, intersecciones que tienen que ver con clase, con género, con raza, con pueblos originarios, con condiciones de contextos de desigualdad, que van a estar atravesados permanentemente por estas intersecciones. El concepto de patriarcado, como decíamos, que es un concepto que lo lleva adelante y lo define Kate Millett en el año 69, precisamente habla de una de las estructuras de poder históricas más arraigadas, más sofisticadas, y que se va refuncionalizando y reinventando permanentemente, y que ha atravesado y ha perdurado a lo largo de la historia de la humanidad. Lo que sí van a ir cambiando son los símbolos, lo que sí van a ir cambiando quizás es las metodologías, pero esa estructura y esa asimetría de poder es lo que perdura y que es lo que está costando tanto, como vamos a ver. Hay muchísimas definiciones de género. Yo acá recupero una autora clásica que todavía da elementos, y pido disculpas para quienes tienen mucha lectura en estos temas, pero que ya habla que hay 4 elementos, que es Jan Scott, 4 elementos constitutivos de las relaciones de género. El primer elemento habla de los símbolos y los mitos culturalmente disponibles que van a evocar representaciones múltiples. A mí me divierte, y cuando veíamos el video de Micaela y el testimonio de la mamá decía, bueno, a ella no le gustaba que le regalasen muñecas, si le regalaban estaban, pero ella no elegía comprarse una muñeca ni jugar con las muñecas. Tampoco le gustaba el rosa. Fíjense cuán determinante todavía hoy es el color rosa y el celeste para asignar. Y esto, si un bebé nace, si uno va a comprar un regalo, que realmente es ropa, le van a preguntar qué es, nena o varón. Y entonces va a haber una asignación y una oferta vinculada a estos colores. Luego, cuando van creciendo, van a ser las niñas, las princesas, los varones. Es decir, estos símbolos, que son muy básicos, y esto lo podemos extrapolar a esta casa de estudios también van permanentemente atravesando las concepciones. Y este, dice James Scott, es uno de los primeros elementos constitutivos del género. El segundo tiene que ver con los conceptos normativos que van a dar cuenta de interpretaciones que esos símbolos han significado. Y aquí tenemos todo lo que tiene que ver las doctrinas religiosas, las doctrinas educativas, científicas, legales, que van a establecer estas categorías donde van a dar cuenta
cuenta de que no se pueden, van a afirmar unívoca y categóricamente qué es ser varón y qué es ser mujer. Y esto es constitutivo y va marcando fuertemente. Sin duda que los mandatos que tuvo mi madre en relación a los mandatos que tengo yo hoy ahora son distintos, pero en todo caso, tanto mi madre como yo recibimos un manual implícito de lo que eran las formas de buen comportamiento de una dama. Y todavía se sigue utilizando este concepto. Las generaciones que vienen después de mis hijas tienen otra apreciación, ya tienen menos mandatos, pero en todo caso esto siempre estuvo refrendado por todas estas normas. El tercer elemento, dice esta autora, son las instituciones y las organizaciones sociales de las relaciones de género. Y ahí el feminismo ha puesto históricamente una mirada muy fuerte para deconstruir el halo virtuoso de la familia, sino precisamente mostrar a la familia no como esa célula básica de la sociedad virtuosa, sino precisamente, en primer lugar, para decir no hay una única familia, sino que hay diversidades de familias. No hay una misma única familia construida a partir de relaciones heterosexuales, varón, padre, madre e hijos e hijas, sino que precisamente lo que prima es la diversidad. Pero además la familia está atravesada por conflictos, no es un ámbito cooperativo. La primera prueba que no es un ámbito cooperativo es la distribución del cuidado al interior de la familia. Es claramente asimétrica. Recaen todas las responsabilidades de cuidado en las mujeres. Ha recaído históricamente y recaen en la actualidad. Vamos a ver algunos datos empíricos que muestran cómo todavía las mujeres destinan el doble de tiempo en su jornada, y son datos actuales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para las tareas de cuidado. Entonces estamos claramente atravesadas por estas lógicas vinculadas a estas relaciones. Pero además también tenemos la política, el mercado de trabajo y una serie de instituciones que también están atravesadas por esa asimetría. Y el cuarto elemento en esta autora es el de la identidad, que es un elemento muy importante y que en estos últimos años, como les decía, de la mano del fenómeno de este feminismo organizado que tenemos en las calles, hoy de toda América Latina, están trabajando muy fuerte y revisando las identidades. Las identidades revisadas de la mano del feminismo, pero también de las disidencias y las diversidades sexuales. Y sobre esto tenemos una serie de categorías, y ya vamos a ver en el caso de Argentina, con la ley pionera de la sanción de la ley de identidad de género, como también podemos tener distintas definiciones. Lo que tenemos en general, lo que siempre hemos estado más acostumbrados y que refuerza estos modelos que decíamos, son las personas cisgéneros, que tiene que ver con las personas que su biología se identifica con su identidad. Yo tengo una biología de mujer y me identifico con ser mujer. Pero hay personas que ese cuerpo de nacimiento no es el cuerpo en el cual los identifica, los ampara. Y ahí tenemos todas las distintas identidades y disidencias sexuales. Tanto en las orientaciones sexuales, que tiene que ver con quién uno construye sus relaciones afectivas, sus relaciones sexuales, a cada persona, que otra persona le gusta, la erotiza, y pueden ser relaciones heterosexuales que no son normales, son las más frecuentes, porque tienen que ver con la historia y el desarrollo vinculado también a la reproducción. No hay normalidad, no hay pautas establecidas, pero ese es el mayor constante, la heteronormatividad, y esto ha quedado reflejado en todos los ordenamientos jurídicos, como ustedes bien saben. Pero las personas pueden orientarse hacia la homosexualidad, hacia las identidades, pero también tenemos un conjunto de personas transgénero y travestis que van precisamente rompiendo con ese sexo de origen hacia otras identidades sexuales. Y esto ha ido modificando muy fuertemente y tiene que ver también con un desarrollo también hoy de la elección de personas no binarias, que no se identifican con ningún sexo, ni varón ni mujer. Y esto también permite nuestra idea. Entonces tenemos estas relaciones que dan cuenta de un carácter interdependiente, cualitativo, están atravesadas por estas lógicas de poder y de dominación, de jerarquías de género, de jerarquías generacionales y también de estructuras de género. Eso remite a la conformación de un hogar. En una familia hay jerarquías y estructuras genéricas y también atravesados por estructuras de poder generacionales. En una familia conviven hasta 2 o 3 generaciones y por lo tanto es de esas asimetrías. Yo puse el ejemplo del trabajo de cuidado, que no se distribuye equitativamente, pero tampoco se distribuye la toma de decisiones, tampoco se distribuye el patrimonio. Históricamente las mujeres se han visto perjudicadas en términos de la apropiación patrimonial de los bienes. Como les decía, en términos de identidad de género, lo que tenemos en los últimos 40 años, 50 años, es una explosión muy interesante de diversas identidades sexuales
que superan esta lógica binaria varón y mujer y que los agrupamos generalmente en el colectivo LGTBI, que es un nombre ya que hoy ya también ha evolucionado, hay más identidades, tenemos las dos almas y tenemos una serie más, pero vamos a tomar lo clásico. Tenemos lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersex. El campo de los intersex es la definición más histórica, serían los transgéneros que hoy vemos, y que hay un organismo de Naciones Unidas que ha identificado que estas personas intersex, que son aquellas personas que biológicamente tienen características de ambos sexos, los códigos XXY, que nacen con ciertas características y que es un problema de alta impacto en términos, desde que desde muy pequeños, tanto por presión de los sectores salud como por las propias familias, se los interviene quirúrgicamente para definirlos en una sexualidad, sin esperar el momento de su identidad sexual. Lo que se busca es determinarlos si son varones y son mujeres. Cuando estas personas no tienen sus órganos vitales comprometidos en esta presencia de las dos características de los sexos, y ahí hay una fuerte presión. Naciones Unidas ha identificado que estas personas intersex en este momento en la humanidad tienen la mayor incidencia, es decir, hay mayor cantidad de personas intersex que de personas pelirrojas, con lo cual no es un caso tan aislado. Y lo que hacen todas las organizaciones de defensa de los derechos sexuales es precisamente establecer y buscar, impedir y sensibilizar a las familias que no los intervengan de pequeños, sino que esperen el proceso de desarrollo para ver a qué identidad quiere asumir estas personas. Estas identidades también se definen lo que tenemos que diferenciar con la orientación sexual, que tiene que ver con quién a mí me gusta tener relaciones, de quién me enamoro. Y esta es la orientación sexual, que no necesariamente tenga que ver con mi identidad. Y esto también marca un parteaguas muy importante en la diferenciación y en estas expresiones de género. Argentina dio en el año 2012, con la sanción de la Ley de Identidad de Género, un paso sumamente importante, es una ley pionera a nivel internacional y precisamente, entre tantos otros aspectos interesantes que esta ley incorpora, y aquí muchas veces viene la confusión con la identidad de género, tiene que ver precisamente que esta identidad de género es autopercibida, y este es el gran aporte que hace la ley. No se requiere dar cuentas de mostrar una intervención sexual o cultural en relación, ¿se me escucha? En relación a la ley a las características, sino simplemente es una identidad autopercibida. Y esto genera un proceso todavía en proceso, y por eso uso este término, en relación a la capacitación, a la adecuación de los ámbitos registrales, de los ámbitos identitarios, y que aquí en la facultad, sin duda, quizás con menos prevalencia, pero también es un desafío muy importante que tenemos que tomar en cuenta con estas identidades autopercibidas que tengan las personas. Ahora, las preguntas de esto rápidamente, de esta simetría de poder, bueno, ¿cómo esto lo trasladamos? ¿Cómo pensamos políticas públicas de género que recojan esta identidad? ¿Cómo rompemos el patrón heteronormativo? Y estas son preguntas que hace 50 años que están en la agenda pública. Si nosotros miramos la lógica de los regímenes de bienestar, estos regímenes de bienestar que tienen su desarrollo en la Europa de posguerra y que son la matriz que inspiran a nuestros regímenes de bienestar, particularmente en el Cono Sur, la matriz de organización de todas las instituciones sociales fue heteronormativa. El supuesto del pleno empleo masculino en la Europa de posguerra, pero también en la Argentina, que sienta las bases del régimen de bienestar en el 45 en adelante, fue un patrón de pleno empleo masculino. No estuvo pensada la incorporación de la mujer. Al contrario, la incorporación de la mujer estuvo pensado que ese trabajador ideal tenía una esposa, esa esposa iba a tener con los hijos, que iba a estar a cargo del cuidado de los hijos, y toda la regulación normativa, civil y demás acompañó este patrón heteronormativo. Entonces las preguntas son, y se ha intentado, y hay mucha bibliografía y experiencia comparada también en muchos países, cómo podemos avanzar con estas políticas públicas, pero esto también interpela cómo pensar la enseñanza del derecho. Ya no hay vuelta atrás, y esto creo que también ese es el punto más importante que tenemos que tener claro en cómo nos repensamos, cómo repensamos las relaciones sociales, pero también cómo repensamos qué pasa al interior de nuestras aulas. No solamente lo vincular con les estudiantes, que es sumamente importante, cómo aceptamos las diferencias sexuales del otro, cómo aceptamos las identidades sexuales, y no solamente el tema es la aceptación, sino cómo incorporamos. Esto hace un debate muy fuerte en los temas interculturales. En general, las políticas interculturales de promoción
de cultura indígena han tenido una lógica muy binaria también. Era permitir, por ejemplo, en las escuelas de frontera que fuese, además del castellano, la lengua guaraní como la segunda lengua, cuando en realidad el proceso intercultural debería ser a la inversa. Todos nosotros deberíamos aprender guaraní, si este es un proceso que efectivamente es intercultural, que es lo que finalmente Paraguay está haciendo en estos últimos años. Es romper la lógica, no es aceptar, no es permitir que mantengan una lengua, sino cómo los patrones culturales distintos, diversos en la construcción de un Estado multicultural tenemos que ir adoptándolos. Y estas son las distintas, y acá hemos puesto algunas de las preguntas, cómo establecer estas lógicas. Allí también hubo un cambio histórico, y esto también hay un proceso interesantísimo, poco conocido lamentablemente, y el movimiento de mujeres, que es altamente diverso, y las feministas que fueron ocupando lugares estratégicos en el sistema de derechos humanos. Mónica Pinto después nos va a hablar muy fuertemente de esto, pero además todo lo que fue la conquista, tanto de normativa internacional como de cambios estructurales, también se dio por las feministas ubicadas en las estructuras estatales. Y allí se fueron produciendo cambios muy fuertes. El cambio de pensar de mujeres, de mujer individual como sujeto, blanco, heterosexual, al concepto de mujeres. Y en esa idea de mujeres pasar de los roles a las relaciones sociales de género también implicó una transformación. Porque el impacto mayor, y ahí por eso se incorpora el concepto de enfoque, de foco, de atravesamiento, de prisma, de lentes, como dice alguna literatura, es precisamente un valor transformador, no de cambio. Porque si no transformamos las relaciones de poder existentes, el cambio, podemos poner más mujeres, pero van a estar atravesados por la misma dinámica de relaciones sociales estructurales. Por eso se requiere implicar fuertemente. Y aparte que ya tampoco vamos a hablar de ciertas características de mujeres ni de varones como no binarias. Tenemos distintas identidades, como vimos, géneros fluidas, también personas que son doble espíritu y se deben identificar de otra manera, como también los travestis. Y esto también son realidades en las cuales hay que trabajar de esta línea. Allí, como les decía, uno de los focos muy importantes que se puso en términos de deconstrucción, y cuando hablamos de deconstrucción es precisamente romper esta lógica de asignación naturalizante binaria, fue la familia. Una de las grandes conquistas de la sociedad civil en el ámbito internacional fue la Convención de Población del Cairo del año 1994, donde lograron que la definición de familias llevase la letra S. Esa letra S que he resaltado allí fue la gran victoria política de la sociedad civil, porque la idea de hablar de familias remite a la diversidad, y esa era la posibilidad, en un marco amplio de consenso internacional, poder habilitar las regulaciones a romper con esta idea de familia heterosexual como la familia más establecida. A su vez también quedó claro de que todas estas relaciones y estas permanentes interacciones remiten a problemas de desigualdades estructurales. Allí citó a una profesora de esta casa, Edith Virgin, que hablaba de estas complejas interacciones, que no hay problemas de mujeres, sino la sociedad atravesada por los problemas de las mujeres. Y esto es central. Central en términos de las responsabilidades que tenemos en relación al cuidado y a distintos ámbitos, sino además también de estos invisibles puentes que deben atravesar y que nos obligan a construir. Y acá estoy citando una autora, una antropóloga mexicana, Marta Lamas, que habla de lo biológico, lo psíquico y lo social. ¿Cómo logramos ese entrelazamiento en un marco de igualdad? Porque ese es el gran desafío. El problema no es la desigualdad biológica, sino lo que se construyó asimétrico a partir de esa desigualdad biológica, que además discrimina, que además no permite las relaciones entre los distintos géneros. Y ahí una y otra vez vamos a ir hasta lo público y lo privado. La consigna también del feminismo contemporáneo del siglo XX, que lo personal es político y lo privado es público, sigue todavía hoy vigente en gran parte de las conquistas. Esta construcción, y si uno mira la tradición de la ciudadanía, este modelo androcéntrico del andros, si miramos la polis griega, los únicos que tenían derechos ciudadanos eran los varones blancos ilustrados, que tenían ejercicio de poder, que pertenecían a las clases más asignadas. Ellos manejaban el mundo público y las mujeres fueron asignadas al mundo privado. Y sobre eso se construyó que éramos más aptas para el cuidado. No existe instinto maternal, es una construcción social. Entre otras razones porque somos seres pensantes, no tenemos instintos, pero además no tenemos ninguna capacidad innata para cuidar mejor. La reproducción no da capacidad de cuidado.
Pero esa reproducción asignada a las mujeres, que era el dato biológico, se construyó en esta diferenciación sexual. Cuando miramos la propia historia de los derechos de ciudadanía y este siglo y la Revolución Francesa, con su consigna libertad, igualdad, fraternidad, la Francia desgarrada con un pecho al aire, los derechos civiles son solamente para varones. De hecho, una de las grandes teóricas feministas, yo hablo muy mal francés, Olympe de Gouges, fue guillotinada por escribir el mejor tratado histórico que es la vindicación de los derechos de la mujer y la ciudadana. Y fue guillotinada en 1791. Entonces, claramente lo que establece que esos derechos civiles fueron solamente para varones. Pero el siglo siguiente, que fue el de los derechos políticos, también fueron para varones. Y los derechos económicos, sociales y culturales también, que es la gran conquista del siglo XX, de la mano de los regímenes de bienestar, todavía no tenemos el mismo acceso, varones, mujeres e identidades sexuales. Y ahí, precisamente, el feminismo, que había luchado fuertemente por lograr la igualdad, marcos igualitarios, y lo vemos en el caso de la Organización Internacional del Trabajo, de pasar de los primeros convenios colectivos, 1920, 1930, de las tareas, de la prohibición de las tareas penosas o insalubres para las mujeres, pasa en los años 1950, a igual remuneración por igual tarea, digamos, todos los convenios igualitarios. A pesar de haber conseguido esos convenios igualitarios, acá está Marcelo Alegre, que sabe mucho más de igualdad material que yo, claramente el gran problema era el acceso a la igualdad material. Por eso el feminismo interpeló fuertemente el concepto de ciudadanía, que tras ese halo de que equipara e iguala, precisamente está ocultando las discriminaciones. Por eso habla de la necesidad de una ciudadanía diferenciada. Y de seguir, acá estoy citando una autora clásica, que es Iris Young, que trabaja sobre esta línea. Lo que falta claramente, y uno de los puntos más fuertes, y cuando nosotros miramos también cierta tradición institucional, ahora estamos a punto de un cambio de gestión y con el anuncio de la creación de un ministerio de igualdad de género y demás, cuando miramos todo lo que ha sido la construcción de las institucionalidades de género en la región, lo que tenemos son fuertes problemas en términos de agendas, de recursos económicos, de participación directa. En la mayoría de los países las ministras de la mujer no sesionan regularmente, en los países de América Latina, no sesionan regularmente cuando sesionan gabinetes. Sesionan o son convocados ocasionalmente, el 8 de marzo, el 25 de noviembre. No hay una regularidad en esa incorporación. Pero uno de los temas también que estos mecanismos nos llevaron centralmente, por ejemplo, es la participación económica de la mujer. Y ahí es donde vemos claramente los núcleos duros, donde la perspectiva de género todavía necesita ser impulsada fuertemente. Hay distintas, y voy a pasar muy rápidamente aquí, conceptualizaciones del concepto de familia, pero este concepto de familia, que ha sido muy trabajado desde la perspectiva feminista y que hay que volverlo a recuperar, necesitamos muchos trabajos, muchas investigaciones ahora que también nos muestren cómo se van desarrollando esta conquista de poder conformar familias diversas, de conformar otros núcleos distintos a las familias tradicionales. Y hay muchísimas. Ahora, también está siempre esta precaución que les decía, de romper con este marco idealizante de la familia. Moller Okin, una feminista histórica, también habla de lo perverso que es y que contempla la familia, porque puede estar caracterizada fundamentalmente como de carácter asimétrico estas relaciones familiares, con dos ejes básicos de diferenciación: género y generación. Y esto va a puntualizar las situaciones asimétricas. Por lo tanto, es central. Como ya había anticipado, una ruptura muy fuerte, el patrón de la heterosexualidad como norma, a pesar de que todavía se sigue trabajando como el marco central, y lo podemos ver en innumerables ejemplos. Programas de vivienda dirigidos en los cuales en las instancias para poder acceder no se contemplan familias de jefatura femenina unipersonales, esto no está contemplado. Todo lo que tiene que ver también con asignaciones familiares y los trámites para llevar adelante, el impacto que la ley de matrimonio igualitario y identidad de género también tiene en la lógica de conformación. Y allí también lo que generalmente es invisibilizado es el trabajo que llevan al interior del hogar las familias, que es este concepto actual de cuidado. Durante muchos años la teoría diferenciaba entre el trabajo productivo del trabajo reproductivo. Ese concepto había evolucionado. Pasamos de trabajo reproductivo a economía de cuidado, trabajo de cuidado. Siempre tomamos también conceptos anglosajones, el care, el inglés, donde habla también de una injusta organización social del cuidado.
donde ambos progenitores tienen responsabilidades, donde si miramos históricamente los varones tenían todas las responsabilidades porque además tenían la patria potestad solamente para ellos, sin embargo las tareas de cuidado no las asumían. Y lo que precisamente de los estudios de género, y hay un aporte muy importante las economistas feministas están haciendo, es a ponerle valor económico. No es posible desarrollar trabajo productivo si no se resuelve el trabajo reproductivo. Y ese trabajo reproductivo en cabeza de mujeres es el que está en una fuerte tensión, que se da por algunos datos que tenemos vinculados. Por un lado, a un buen dato que ha crecido la esperanza de vida. Pero por otro lado, acá tenemos un gráfico, nuestros comportamientos demográficos están viendo que para la región, en color rojo, fíjense que en primer lugar hay datos biológicos aquí centrales. Las mujeres somos más longevas que los varones. Ese es un dato curioso. Somos las que trabajamos más, somos las que tenemos hijos, las que tenemos osteoporosis múltiples, víctimas de violencia y vivimos increíblemente más. Y además cuidamos a nuestros cónyuges y nos morimos solos. Este es el dato que generalmente termina siendo la historia de vida más privilegiada, menos privilegiada, pero en todo caso como comportamiento atravesado por la dinámica de cuidado. Lo que vemos que en el caso de los varones, y en el color rojo está la proyección para el año 2050, fíjense cómo se va del color azul, que era 1980, al celeste más claro, que es 2010, cómo se va achicando la base demográfica. Y lo que tenemos es un ensanchamiento de la cima. Con lo cual, si no nos dedicamos a hacer, y que ya deberíamos haber hecho en Argentina y en la región, muchas más políticas para personas mayores, tenemos una convención, la convención del 2015, Interamericana de Protección de las Personas Mayores, donde garantiza el cuidado como un derecho, y si no vamos rápidamente sobre esta línea, vamos a tener un problema todavía mayor. Hoy tenemos una tensión en los hogares por el cuidado de los niños y niños pequeños, porque hay muy poca infraestructura pública, porque todo depende de una disponibilidad de ingresos, y porque además los varones ayudan un poco más, pero no tienen que ayudar, tienen que asumir sus responsabilidades en torno al cuidado. Pero el problema que se está presentando fuertemente en la región es este crecimiento del comportamiento demográfico de una sociedad envejecida similar a los países europeos. Entonces allí un primer punto que tenemos que pensar es que para pensar políticas públicas, políticas de enseñanza del derecho, pensar el derecho no hay neutralidad. Y esto es lo que el feminismo fuertemente ha dicho. No existe neutralidad. Uno escucha muy frecuentemente, uno escucha muchas veces muchos decisores políticos, no, yo soy técnico, soy por lo tanto neutral. No, es una falacia, no hay neutralidad, hay una aproximación sobre esa línea. Y todavía más, hay una autora, Naila Kabir, que fue una autora especializada en los temas de desarrollo, y ella dice, no solamente no hay neutralidad, sino que hay una ceguera al género. Eso implica que hay una voluntad de separar de los contextos sociales de vidas a las mujeres, se invisibilizan, por eso se plantean como políticas ciegas al género. Lo trasladamos a la facultad y pensando una gran conquista que este consejo directivo aprobó, que es la posibilidad de tener concursos docentes donde no haya la integración, docentes no docentes, y las áreas de doctorado, de especialización y maestría, que no haya la integración de un solo género, cuando estamos tomando un concurso y viendo las trayectorias de vida, no podemos disociar los contextos sociales de cada una de las concursantes o las aspirantes a un cargo. Y ahí vamos a ver claramente que los hijos y las hijas le van a impactar a las mujeres, no a los varones. Y se los voy a mostrar con algunos datos. Antes de llegar a los datos esos, me parece que es importante recuperar esta idea de enfoque. Y esto es el gran aporte contemporáneo del feminismo, la idea de prisma, de atravesamiento. No podemos mirar solamente las relaciones familiares sin mirar la lógica de producción económica. Y de esta lógica de producción económica, ¿cuál es la lógica también de distribución del trabajo? Pero a su vez también esto va a tener impacto fuertemente, esta presencia en lo público y lo privado, que a veces tiene fronteras más difusas que en otros ámbitos, pero tiene que ser central. Y ahí claramente ver al derecho como este discurso social, y eso estoy citando a la profesora Ruiz, que como tal va a dotar de sentido a las conductas de las personas y las va a convertir en sujeto. Cuánto el derecho contribuye a sustanciar estas instancias de desigualdad, cuánto el derecho es reproductor de las situaciones de desigualdad. Y esta es una pregunta que me gustaría que la tengamos presente y vayamos trabajando. Ahora, si uno mira la región de América Latina, pero a nivel internacional, los consensos del siglo XXI, este siglo que estamos atravesando, que se presentan en la Declaración del Milenio originalmente con primeros 8 objetivos de desarrollo del milenio, luego con los 17 objetivos de desarrollo sostenible, donde son agendas globales, hay el enfoque de género del feminismo que es tomado por el sistema de protección de derechos humanos
para decir lo que se requiere y lo que se comunica a los estados, es decir, ustedes tienen aprobado, ratificado pactos y tratados internacionales, pero sus políticas públicas son asistenciales, no responden a estos compromisos. Por lo tanto, requieren esta intervención a partir de un informe. Claro, se le ha reconocido bastante poco que este es un aporte del feminismo contemporáneo. En tal caso, el consenso de este siglo es precisamente trabajar con estas agendas globales, y uno de los puntos centrales de la agenda que estamos hoy atravesando, que es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, tiene un objetivo específico que es el 5 de igualdad de género, pero a su vez tiene un objetivo específico que es el objetivo 10, que era la gran deuda anterior de los otros objetivos, que habla de las desigualdades. Y este objetivo tiene que ser atravesados y vistos linealmente. Y allí, como es una agenda construida desde principios de derechos humanos, un principio central es el principio de progresividad y no regresividad. Por lo tanto, la universalidad, interdependencia e indivisibilidad de derechos tiene que ser parte central de la agenda de políticas públicas, que interpela también a todos los poderes del Estado. No es solamente el poder ejecutivo como órgano político administrativo que generalmente lleva adelante ciertas políticas en esta línea. Y hay un punto central, tiene que ver con el empoderamiento ciudadano. Los estados no pueden escudarse en que si no hay demandas yo no capacito, si yo no avanzo, no empodero a la ciudadanía. Es una obligación del Estado. Creo que un ejemplo muy claro tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes que hoy no tienen su documento de identidad. Esto no puede excusarse a que no vino la familia a lograr. Es una responsabilidad estatal dotar a ese niño o niña de su derecho a la identidad. Y acá nos refiere, cuando hablamos de desigualdades estructurales, el objetivo de desarrollo sostenible número 10, de las divisiones de las desigualdades. Muy frecuentemente escuchamos que este es el continente más desigual de la Tierra, y eso es cierto. Medido por coeficiente de Gini, que tiene que ver con la distribución del ingreso entre los que más tienen la brecha, entre los que más tienen y los que menos tienen, América Latina es el más desigual de la Tierra. Pero nunca se ve que esa desigualdad se construye, porque la herramienta estadística, y ahí por eso es tan importante producir información, y desde el derecho tenemos que empezar a producir mucha más información, es precisamente que esa división, esa injusta y esa desigualdad se constituye por una injusta división sexual del trabajo y del cuidado. Y eso son constitutivas en la lógica de organización del continente de América Latina. Por lo tanto, esta organización social del cuidado, ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver con el derecho? Tienen puntos centrales de organización de la cotidianeidad, de la vida de los estudiantes, pensando en la dinámica cotidiana que transcurre en esta casa de estudios, a, por ejemplo, los manuales de trabajo y seguridad social. Pero además también otro tipo de relaciones en las cuales la organización social del cuidado generalmente no está incorporada marginalmente, en uno o dos capítulos muy pequeños. Esto tiene que atravesar también las lógicas de conformación. Y un punto central, y esto también es sumamente importante, tiene que ver también con la construcción que se va resignificando de los estereotipos de género. Hoy tenemos toda la región atravesada por muchas dinámicas vinculadas a fundamentalismos religiosos, pero además también un concepto de ideología de género que se aparta de este concepto de género, sino que utiliza la denominación para hablar de una lógica que es disruptiva en relación a lo que han sido históricamente las reivindicaciones de las luchas feministas. Y por lo tanto, estos estereotipos, y en el caso de nuestra labor docente, precisamente lo que le tenemos que garantizar a todos los estudiantes es precisamente una educación sin estereotipos, que no haya ningún tipo de estereotipo en la construcción, ni de que hay más aptitud, menos aptitud, de que hay marcos más virtuosos, que el derecho penal durante muchos años, cuando yo estudiaba en Córdoba, el derecho penal decían que las mujeres no podían dedicarse al derecho penal, porque cómo iban a estar atravesando un ámbito tan masculinizado. Bueno, esto todavía se escucha acá, y permanentemente me dicen que estas cosas todavía se siguen diciendo. Esos son estereotipos. Eso es precisamente no garantizarle la potencialidad de que cada mujer, cada persona, y acá incorporamos las diversidades sexuales, pueda ir hacia el ámbito o desarrollarse en el ámbito que quiera o que más le guste. Entonces, estos problemas de desigualdad estructural, y voy a pasar muy rápidamente a algunos datos, y esto ha sido también clave en la construcción de los estudios de género, presentar evidencia empírica. No solamente porque la evidencia empírica es central para construir las políticas públicas, y no se puede hacer políticas públicas sobre supuestos. Si creció la violencia de género, tengo que tener herramientas estadísticas disponibles, oficiales, en las cuales marquen también este crecimiento. Y lo que tenemos en la región es que tenemos un 30% de mujeres en América Latina que no perciben ningún ingreso monetario. Y este es un tema que afecta claramente la autonomía.
Por eso en Argentina este dato que estaba en un 30% descendió y fue un efecto muy clave de lo que fueron las medidas de la moratoria previsional, porque las mujeres de más de 70 años pudieron acceder, que habían desarrollado tareas de cuidado, esto que después originariamente una política de moratoria, luego se denomina jubilación de amas de casa, pero es posterior esa denominación, precisamente a tener un ingreso propio. Y ahí cae la brecha en Argentina, 19% de las mujeres que no tienen ningún ingreso propio. Pero esto es un problema central en términos de autonomía económica que va a condicionar las otras autonomías. La autonomía física, aquellas mujeres, y esto está probado, que dependen del ingreso de los otros, sea del marido, de un padre, van a ser más susceptibles o estar más vulnerables ante violencia de género. Y ahí hay un punto central que tenemos que tener claro: la violencia de género atraviesa todas las clases sociales, es el indicador contrafáctico. Las mujeres más educadas, de mayor nivel económico, educativo, también son víctimas de violencia de género, como aquella mujer más vulnerable que podemos ver. Y aquí tenemos también distintas situaciones. La tasa de actividad de las mujeres en América Latina, y acá tenemos un gráfico, en color naranja, que es el gráfico de arriba, muestra cómo ha ido creciendo entre el año 1992 hasta el 2012 la tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Este es un dato contundente. Las mujeres están insertas en el mercado de trabajo en América Latina. Ahora, la línea de arriba habla de las mujeres sin hijos. Y fíjense cómo es más creciente y digamos, si su inserción se va garantizando. La línea de abajo en color azul son mujeres con hijos menores de 6 años. ¿Por qué? Porque la presencia de hijos y de hijas impacta directamente en las mujeres, no así en los varones. ¿Y por qué no impacta en los varones si ambos tienen hijos? Porque las responsabilidades de cuidado están en cabeza de la mujer en los hogares y los varones no se han incorporado. A esta tasa y este aumento masivo de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo no se correspondió con un aumento masivo de los varones en las tareas de cuidado. Y esto lo muestra toda la evidencia empírica. Acá tenemos rápidamente un gráfico que establece, son fuente oficial del Ministerio de Trabajo, un informe del año 2018, con datos del 2017 del INDEC, donde muestra, y esta es una forma estadística que se hace muy frecuentemente, distribuir a la población por quintiles, es decir, en 20, tenemos el primer quintil de ingresos, que es el quintil de menores ingresos, donde en color gris más claro está la participación de los varones en el ingreso per cápita familiar, y es de un 69%, mientras que las mujeres en un 40% de las mujeres de menores ingresos. Y a medida que vamos subiendo por la disponibilidad de ingresos, aumenta la participación de las mujeres. Y en el caso de la informalidad laboral, este gráfico, esa fila que sobresale es que a pesar de la ley del 2013 de participación, que es la ley que genera precisamente en un sector históricamente feminizado, como son las trabajadoras de casa particulares, todavía el 75% está informalizado. Y este es un dato, un segmento claramente femenino que durante muchísimos años tuvo una regulación discriminatoria, modifica la ley, se equiparan sus derechos, sin embargo todavía la registración no ha avanzado fundamentalmente. Este es un gráfico para poner un poquito de humor, que se lo debo a una colega, que tiene que ver un poco también cuáles son las situaciones en las cuales las mujeres están trabajando con las dinámicas de cuidado. Y muy rápidamente, esto tiene que ver también impactos en la participación del Estado. La literatura habla, históricamente siempre había un triángulo del bienestar, eso fue la base de los regímenes de bienestar, de los estados de bienestar de la Europa de posguerra, que era la relación entre Estado, mercado y familias, donde el Estado intervenía, el mercado tenía una oferta mercantil de las relaciones, inclusive las relaciones de cuidado mercantilizadas, y las familias asumían, y cuando hablamos de familias, hablamos directamente de mujeres. No está democratizado las tareas de cuidado al interior de las familias. Este triángulo histórico se ha modificado y hablamos de un diamante de cuidado, así lo denomina la literatura, porque precisamente se incorporan las organizaciones sociales y comunitarias. Hay una oferta de organizaciones sociales comunitarias muy fuerte que va supliendo en muchos casos la falta de oferta de infraestructura pública. En estos días salieron de nuevo información sobre el déficit, por ejemplo, de plazas y de vacantes en escuelas públicas para primera infancia. La cobertura empieza desde, sobre todo la cobertura de escuelas públicas a partir de la obligatoriedad, pero todo lo que tiene que ver con primera infancia hay un déficit establecido.
Pero también comunitariamente hay iniciativas muy interesantes como los espacios de cuidado, porque tenemos que ya no hablar de guarderías, como se hablaba antes, sino de espacios de cuidado de los niños, porque no los guardamos, sino que tratamos que se desarrollen esos espacios de cuidado, por ejemplo, para personas, para recolectores de residuos secos, los famosos cartoneros, que generalmente salen con sus hijos al horario, porque es a partir de las 7 de la tarde que empiezan con la recolección. Entonces hay una serie de organizaciones, en el caso del conurbano bonaerense, que han hecho esta oferta de espacios a contraturno y que ofrecen esta posibilidad. Esa es una oferta comunitaria de los sectores. Ahora, esta es una suerte de diamante en bruto. Lo que requerimos es que pasemos a políticas públicas efectivas, donde el Estado invierta no solamente en infraestructura, porque hasta ahora las familias lo resuelven, sino además también en instancias como la doble jornada. Esto que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires ya dictaminó la ley, pero no pudo operacionalizar la doble jornada escolar, precisamente por falta de presupuesto. Pero también hay que tener claro que el cuidado no se agota solamente en los hijos y las hijas, sino que son también las personas mayores, también las personas con discapacidad y una serie de situaciones que hoy recaen sobre ese hogar y dentro de ese hogar sobre las mujeres y en todo caso se transmiten con la niña. La mamá de Micaela decía que Micaela le cuestionaba profundamente que estaba criando a sus hermanos machistas. Decía, a mí me exigen tener orden y a mis hermanos no. Bueno, esta reproducción, esta falta de cambio cultural impacta también en las formas de organización. Acá está graficado desde otra línea, que tiene que ver con cuáles son los factores que van a influir en esta organización social del cuidado, la división sexual del trabajo que decíamos, los recorridos históricos del régimen de bienestar. En Argentina partió el presupuesto familia heterosexual, nuclear, madre, padre e hijos, y con el asalariado como un único proveedor varón. De hecho, el sistema de obras sociales, la mujer recibía el acceso a la obra social, a la seguridad social por cascada y goteo, pero no como un derecho en términos de su responsabilidad de cuidado, sino por un vínculo con ese trabajador asalariado formal que es su esposo. Lo mismo pasa con la pensión para la viuda. Muchas mujeres han llegado solamente, en la historia de mi abuela, a tener una pensión, y mi madre también, un único primer ingreso a partir de quedar viudas. Y no por reconocimiento de la tarea de cuidado, no por todo lo que ella hizo para que mi padre desarrollara su trabajo profesional y exitoso, sino como un derecho hereditario. Estos recorridos del régimen de bienestar impactan sobre esta organización del cuidado, también la naturalización de la capacidad de las mujeres para cuidar. Hay innumerables estudios empíricos, encuestas, que lo primero que la gente va a responder es que los niños van a estar mejor cuidados si se quedan solamente con las mamás. Y esto es una incidencia muy fuerte en esta línea. Y finalmente la experiencia socioeconómica estratificada. Aquellos hogares que disponen de más ingresos resuelven un poco mejor las situaciones de cuidado. Este es un módulo especial que se hizo en el INDEC, que se buscó medir algo que es muy importante y que se está midiendo en muchos países, que es la distribución o el uso del tiempo. Para tener evidencia empírica, si esto que decíamos, que las mujeres eran quienes se dedicaban a mayor tareas de cuidado, era cierto. Y este fue un módulo especial que se hizo en el año 2013 con 3 preguntas, y acá lo que podemos ver entre varones y mujeres, si ustedes se fijan, que haceres domésticos, la tasa de participación de las mujeres casi que duplica a la de los varones. Lo mismo pasa con el apoyo escolar, aquí todavía es más alta, de 6.9 la tasa de participación de los varones en tareas de apoyo escolar a 19.3 de las mujeres. Y en trabajos de cuidado los varones tienen una tasa de participación de 16.8, mientras las mujeres de 31%. Si esto lo miramos en tiempo promedio por quintiles de ingresos, acá vemos también que son un poco más igualitarios los quintiles más altos de ingresos, pero siempre el trabajo de las mujeres duplica al trabajo de los varones. Por lo tanto, esto es pura evidencia empírica, y acá tenemos otro gráfico que, para poner una nota de color también, que generalmente suele ser invisibilizado la tarea de cuidado en relación a las mujeres. Los últimos temas para ir cerrando y dar paso a la doctora Pinto. Estamos hablando básicamente que hay, por un lado, avances importantes en la normativa y en las instituciones, todo lo que tiene que ver con identidades de género, como dije, matrimonio igualitario, la identidad de género en Argentina es importante. Tenemos algunos avances también de reconocimiento de las reformas de Código Civil en los últimos años, más retardada, más relegado una lógica de modificación de, por ejemplo, los regímenes laborales. Ya no son solamente políticas de conciliación trabajo y familia, sino que tiene que haber activamente un reconocimiento de este derecho al cuidado.
tenemos sistemas tributarios altamente equitativos y necesitamos políticas públicas con enfoque de género, no políticas para mujeres, no políticas que sean solamente cupos, que son muy importantes como medidas de acción afirmativa. Los últimos años ha avanzado para los cupos de transexual, sumamente importante, para que ese destino atravesado por la estructura simétrica de poder, que ha sido una demanda también de los colectivos de disidencias sexuales, no ser destinados únicamente al trabajo en prostitución, puedan tener inserción en otros ámbitos. Pero si bien es fundamental y sumamente importante, el cupo sindical está vigente desde el año 2007 y se incumple sistemáticamente. También estamos en este momento con la necesidad de gabinetes paritarios. Y aquí simplemente un dato que pongo, que es bastante alarmante también, son datos del año 2010 oficiales, que tiene que ver con el crecimiento de mujeres adolescentes entre 15 y 19 años de edad que son madres. Y esto también es un dato sumamente que tiene que generar una agenda muy fuerte de incorporación transversal, y esto que el enfoque de género lleva precisamente. Porque a esta situación de crecimiento de madres y adolescentes, precisamente, sobre todo en estos rangos de edad, la mayoría de los casos es víctima de abuso y de situaciones de violencia intrafamiliar. Y el último punto vinculado a los procesos culturales, la necesidad de estereotipos de género. Cuando Cristina Carrera nos cuenta el protocolo de protección a la violencia, el protocolo establece especialmente también una protección contra o garantizar la vida libre de estereotipos de género. La Convención de Belén do Pará no solamente regula y garantiza la vida libre de violencia, sino también de estereotipos. Y este es un punto central, realmente en nuestra práctica cotidiana, tanto en lo personal como en las distintas funciones que tienen que estar atravesadas intersectorialmente en relación a nuestro abordaje. Este es un punto que tiene que estar superado. Pero además también tenemos culturas, las burocracias asistenciales que todavía no han incorporado precisamente este enfoque de género. La forma en la cual las burocracias asistenciales se dirigen a las madres, por ejemplo, que son perceptoras de asignación universal por hijo en relación a los controles de salud en los cuales tienen que rendir permanentemente cuentas, porque esas condicionalidades en términos de la transferencia de ingresos que se hace vía la asignación universal tienen una retención de un 20% mensualmente, y hasta tanto no certifiquen la presencia efectiva de niños en el sistema educativo, en el sector salud, no les van a dar ese 20% que se requiere. Pero lo que se ha registrado en muchísimas investigaciones es claramente un trato asistencial cargado por estereotipos, la mala madre, la mala víctima, una serie de lógicas, las planeras, la gente que está claramente atravesada y buscando esta lógica de generar ciertas malicias en relación a las prestaciones estatales. Para finalizar, bueno, creo que todos los temas que fuimos trabajando van fuertemente atravesando todas las disciplinas científicas. Precisamente con el concepto y el enfoque de género es un conocimiento válido que ha atravesado a todas las disciplinas científicas, no solamente las sociales. Hablé ya de la economía, cómo atravesó fuertemente los conceptos, trabajar con presupuestos participativos de género, la lógica de la economía feminista, sino además también aquellas ciencias mal denominadas duras o exactas también están atravesadas fuertemente por el concepto de género. Es un enfoque válido, es un enfoque del cual no tenemos vuelta atrás, y la gran pregunta que seguramente ustedes están haciendo o ya lo están llevando adelante, y esto hemos ido recogiendo en el programa de género muy buenas experiencias dentro de la facultad, es precisamente cómo lo incorporamos a este conocimiento válido. En primer lugar, no puede ser un conocimiento aleatorio, no puede ser circunstancial a determinado momento, tiene que ser transversal, tiene que cuestionar las bases, y no hay ninguna disciplina que quede exenta de este cuestionamiento de esta simetría de poder. No es que en el derecho comercial no hay forma de incorporar la perspectiva de género, debe ser central, esto debe atravesar. Y ahí nos remite, por ejemplo, el uso del lenguaje sexista. Todavía seguimos hablando del locador, el locador, y así sucesivamente tenemos muchas otras líneas para saber. A su vez también este proceso de transversalización de la perspectiva de género ha quedado en las plataformas de acción en los mandatos concretos de muchas de las conferencias mundiales de la mujer. La Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing del año 95 lo establece como un mandato concreto para los estados. Y como les dije, si miramos la experiencia, lamentablemente no se ha logrado ese mandato transversal. No solamente que son convocadas
en algunos momentos la ministra, sino que la perspectiva de género no ha atravesado, por ejemplo, la lógica de producción económica. Muchas veces nos toca hablar con decisores políticos y generalmente van a decir, bueno, yo voy a implementar políticas de género luego que termina, estamos en un momento de crisis, la emergencia económica. No, hay que implementarla precisamente en pleno momento de emergencia económica. Y ahí hay que garantizar los recursos. Entonces este mandato de la transversalización de género, del mainstreaming de género, tiene que atravesar toda la lógica. Y ahí pensemos en el Poder Judicial, toda la lógica de producción, de los sesgos de género permanentes, que esos sesgos de género, ese uso del lenguaje remite a asimetrías de poder, remite a estructuras de desigualdad. No es solamente un uso equívoco del lenguaje. El lenguaje construye sentido y ese sentido está refiriendo a determinadas lógicas fundacionales de lo que es el concepto o el tratamiento de la mujer o de las diversidades sexuales. Entonces no hay que pensarlo solamente como un equívoco, como tampoco hay que pensar ni permitir chistes o bromas vinculadas, bueno, fue una broma, no, es constitutiva. Y esto realmente es un tema serio. Entonces la transversalidad lo que hace precisamente que sea una herramienta metodológica. Por eso es que el enfoque de género tiene un basamento conceptual, pero es una metodología de intervención sobre lo público, sobre la política pública, sobre la labor del Poder Judicial. Son procesos estratégicos, pero siempre estos procesos estratégicos, como está pasando con esta capacitación, requerimos voluntad política. Requiere una decisión firme. Bueno, la facultad se va a capacitar con la implementación de la ley Micaela. Y esto genera luego el proceso técnico. Pero la decisión política tiene que estar desde el primer momento para acompañar este proceso de transversalización. Y generalmente hay algunas áreas del Estado, en este caso lo podríamos extrapolar a la facultad, que van a llevar adelante este impulso, pero que esto tiene que atravesar todas las líneas. Por otro lado, los modos de hacer y de pensar son inseparables. Entonces, lo que es un chiste habla de una constitución. Si yo fuese psicoanalista, quizás diría que es el inconsciente. Pero en tal caso, habla de que esto es inseparable. Y entonces lo que también nos interpela el concepto de género es a trabajar sobre estos marcos en los cuales la política pública, la macroeconomía, las regulaciones normativas, la enseñanza del derecho estén atravesados por esta línea. Voy a terminar aquí. Aquí pusimos algunos ejemplos de todas las líneas del cual el enfoque de género puede estar atravesando la enseñanza del derecho. Son solamente ilustrativos para llevar a cómo pensar esta agenda de género en este ámbito que compartimos en un órgano de toma de decisión ante las autoridades, cómo pensamos una agenda de género al interior de la facultad. Desde el programa de género empezamos con cambios curriculares, con cambios también en la forma en la cual va a ser la composición de los jurados. Pero tenemos que pensar también cómo está este enfoque de género, la oportunidad que nos está dando, la posibilidad de implementar la ley Micaela nos ayuda a construir esta agenda con enfoque transversal. Y esta es una construcción abierta, es una construcción colectiva. Las diversidades, las disidencias sexuales tienen que ser parte, no solamente del respeto, sino parte activa e incorporada dentro de estos campos. Y ese es el desafío mayor. No basta con que yo acepto, no basta con que yo comparto, sino que yo tengo que precisamente incorporar. Por eso no podemos dejar a nadie afuera, no hay vuelta atrás. En la Agenda 2030 que nadie quede afuera, es la agenda que se comprometió a nivel global. También tenemos que terminar con esta retórica versus implementación efectiva. Si nosotros miramos en lo que va de este siglo, la implementación del enfoque de derechos humanos ha sido en algunos países más retórico que concreto, y de hecho son pocos países los que efectivamente han ido transformando. Esto es lo mismo que hoy estemos haciendo obligatoria una capacitación en la ley Micaela, que fue el impulso a partir de este caso que vimos tan trágico, que es lo que tiene que llevar hacia una transformación. Ojalá de acá a unos años no haga falta más esto, porque totalmente atravesado, estén todas las disciplinas atravesadas y no sea simplemente retórico, no sea yo respeto, sino cómo incorporo e incorporamos cada una de nosotros esto. En el lenguaje, cuando hablamos del lenguaje, si no se sienten cómodos con la incorporación del uso del es, que genera siempre mucho rechazo, todavía es un cambio nuevo y discusiones vinculadas a eso, bueno, incorporemos que ninguna persona quede atrás. Y es muy creativo. La creatividad de incorporar todas estas categorías realmente puede generar procesos extraordinarios de espabilarnos seguro, pero además también de poder generar marcos, debates, discusiones e incorporación curricular mucho más importante. Y esto sin duda, volviendo a recuperar esta frase de Naila Kadir, los modos de pensar y de hacer no son inseparables. Por lo tanto, también todo, nuestra incorporación y nuestras conductas tiene que ir sobre este respeto a las identidades, a la igualdad y no atravesar por discriminación otras cosas. Así que esto por ahora, y ahora le vamos a dar paso a la doctora Pinto. Gracias.